mañana, hermano. Yo le invito para que usted ahí donde está, le dé gracias al Señor. Le dé gracias al Señor. Vamos, levante su voz ahí donde está. Y dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor por todo lo que ha pasado en su vida. Aún aquellas cosas que ahora son adversas. Pero que al final traerán buen fruto. Porque Dios hace que todas las cosas ayuden bien a los que le aman. Porque Dios hace que todas las cosas ayuden bien. Vamos, tenga un lado de justicia y de amor. Crea un corazón delante de Dios. Dale gracias. Vamos, dale gracias al Señor. Solo tú permaneces para siempre. Tú eres fiel, tú eres el único Padre, todo el santo. Tú eres nuestro amante, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Dios. Sustenta nuestra vida, Señor, con tu presencia. Y si una vez abriste el mar para que tu pueblo pasara, de igual manera abre el camino para que tus hijos avancen. Porque aún Él nos pastoreará, aún nos ayudará. Porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Rey, porque Él es nuestro Señor. Y empiezan a alzar, porque todo estará bien. Hermano, ahí mismo está, en sus propias palabras, vamos. Adora al Señor y dale gracias. Dale gracias, dale gracias. Porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Porque aún en los momentos difíciles Él abrió un camino. Aún en los momentos más adversos Él abrió un camino para que usted pasara. Él no te ha abandonado, Él no te ha vencido. Él es tu Padre, Él es tu Dios, Él es tu Señor. Te damos la gloria, te damos la gloria, es mi Padre me ama. Yo sé que si yo soy tu hijo, eres mi Padre. No compadre, por tu presencia en nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús, por darnos la oportunidad Señor Jesús, para ser llamados hijos de Dios. Oh, sí, Señor Jesús. Siéntate agradecido con Dios de que ya ahora eres hijo. Reconócelo.
Conócelo con todo tu corazón. Él está en medio de su pueblo. Él está en medio de su pueblo que sabe adorar. Dice que donde hay dos o tres reunidos, ahí está Él. Cada uno conoce su presencia. Oh sí, Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor. Reconocemos que estás en este lugar. Reconocemos que estás en medio de tu pueblo. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás orando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sonando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sonando mi corazón, te adoraré, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Mi corazón, te adoraré, te adoraré. Sonando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Juicio contigo, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 Yo me invito para que usted eche todas sus cargas sobre el Señor. Durante este año es probable que usted haya pasado momentos difíciles, momentos en donde sintió que ya no podía más, momentos donde tal vez su corazón se sintió aterrado, cansado y abatido. Pero el Señor está en medio de su pueblo y todavía dice: vengan a mí los que están cansados y cargados. Y en este momento yo le invito para que todas las cargas de este año usted las eche sobre el Señor. Vamos, ahí donde está, dígale al Señor lo que te ha cansado, lo que te ha cargado durante este año. No te permitas continuar un año más de la misma manera. Echa todas tus cargas.
Vamos, esas cosas que usted siente que ya no tienen respuesta, que no tienen solución, esas cosas que han venido a quebrantar tu vida y a desequilibrar tu alma. Vamos, habla con el Señor en este momento y dile: Señor, aquí está mi vida. Tú me dices, Señor, que eche yo sobre ti mis cargas. Y en esta mañana echamos sobre ti todas nuestras cargas, porque no podemos solos, Señor. Porque hemos entendido que nuestra fuerza no es posible. Hemos entendido que no es posible nuestra propia fuerza. Te necesitamos a ti, Señor. Echamos nuestras cargas sobre ti, echamos nuestras angustias, nuestros temores, nuestras ansiedades, las traemos sobre ti, Señor, para que tú nos des tu yugo y tu carga, que es ligera y que es liviana, Señor. Trae paz al corazón de tu pueblo. Trae paz al corazón de tus hijos y tus hijas, Señor. Trae consuelo al corazón abatido, al corazón que siente que no puede más. Señor, sé tu Padre derramando gracia sobre gracia en tus hijos y en tus hijas, Señor. Toma esas cargas, Señor, que abruman el corazón y la mente. Toma esas cargas, Dios mío, que abaten el corazón, Señor, y trae paz. Abundancia de paz sea sobre ellos hoy, Señor. Abundancia de paz y nuevas fuerzas. Señor, tú dices, Señor, que los jóvenes flaquean y caen con cansancio, pero que los que confiamos en ti tendremos nuevas fuerzas como el búfalo, Señor. Padre, renueva las fuerzas de tu pueblo para enfrentar un año más, Señor, ahora con la gracia tuya, Señor. Renueva las fuerzas del que no tiene ninguna. Fortalece las rodillas endebles, las manos caídas, Señor. Levanta el de ánimo caído, Señor. Quita toda opresión, toda depresión, todo temor, toda angustia sea quitada del corazón de tu pueblo, Señor. Y tu pueblo encuentre en ti fortaleza en esta mañana. Tu pueblo encuentre en ti esperanza, Señor. Tu pueblo encuentre en ti vigor, Señor. Nuevas fuerzas sean dadas a tus hijos y a tus hijas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Quita todo temor, Señor, que se levanta como un gigante delante de ellos. Porque tu palabra dice, Señor, que tú vas delante de nosotros, Señor. Desaparece, Dios mío, todo temor y toda ansiedad, Señor. Y trae sobre tus hijos paz. Trae sobre tus hijos confianza, Señor. Y tendrán confianza porque hay esperanza, Señor. Porque tú eres, Señor, nuestra esperanza y nuestra paz, Señor. Derrama tu gracia sobre tu pueblo. Derrama tu gracia sobre tus hijos y sobre tus hijas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Vamos, hermano, una vez más, dile a Dios: ya no puedo más con esta carga. Ponle en las manos del Señor. Lo que tú no puedes hacer, solo Dios puede hacer. Vamos, entrégale al Señor estas cargas. Pon tu mirada en Él. Él tendrá cuidado de ti, de los tuyos. Él es tu Padre, Él es tu Dios. No te afanes por lo que no ha sucedido. No te afanes por lo que no ha ocurrido siquiera. Confía en el Señor. Él tendrá cuidado de ti. Él tendrá cuidado de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Buenos días a todos. Que Dios abunde en sus bendiciones sobre sus vidas. Quiero dar unos anuncios. Para el próximo año vamos a tener un culto más los miércoles. Vamos a estarnos reuniendo miércoles de 6:20 a 7 va a haber oración y de 7 a 8 va a haber enseñanza. Vamos a estar trabajando en esas dos modalidades, solo un culto
a la semana se va a añadir nada más. Va a ser domingos a las 10 y el culto del miércoles. Eso va a ser a partir del otro año, a partir del próximo año. Así que dentro de las enseñanzas que se van a tratar, vamos a estar hablando sobre los fundamentos de la fe con respecto al credo de los apóstoles, los conceptos doctrinales importantes donde la iglesia debe estar fundamentada, lo que es Dios, la doctrina de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, doctrinas fundamentales que han sostenido a la iglesia a través de los tiempos y que creemos es importante que la iglesia renueve su fe y sus convicciones en la palabra del Señor. Así que va a ser de 7 a 8. También, hermanos, para informarles que Dios primero, al empezar el nuevo año, vamos a pasar un tiempo, como le digo, con 2 cultos nada más. Ya esperamos en Dios que la vacuna comience a acelerarse y Dios primero ya volvamos a una normalidad relativa. Pero entre tanto se nos da eso, yo le pido por favor cuídese y cuide a los suyos. Muchas veces cuando algo pasa durante tanto tiempo hay una tendencia a acomodarse, a creer que ya no es nada. Pero déjenme decirle que todavía sigue muriendo mucha gente y que nuestro país está a punto de colapsar y que la otra etapa de ese colapso no es nada agradable, porque cuando ya llega ese colapso los doctores tienen que tomar decisiones críticas: a quién le dan la máquina y a quién lo dejan morir. Literalmente es así. Eso es una etapa. Y la otra etapa, peor, es cuando ya no se puede recibir nadie en los hospitales y la gente muere en sus casas. Y ya por último está la crisis que en Ecuador, en Perú y en esas zonas estuvieron sacando cuerpos y los dejaban ahí para que los recogieran. Y digo esto, hermano, porque hay un momento donde como que nosotros perdemos la conciencia de lo que está pasando. De hecho, va uno por San José en carro y uno ve cantidad de personas sin mascarilla, cantidad de personas nuevamente celebrando como si ya hubiera pasado todo. Y lo peor es que después de esto, 15 días después de eso pasó en Estados Unidos. La gente no hizo caso el Día de Acción de Gracias y hoy en día se están contaminando cientos de miles diarios. Y están muriendo cantidades de personas diarias, 3,000 personas diarias en una nación tan poderosa. Y las hospitalizaciones son de 120,000, de tal manera que ya colapsaron los hospitales. Ahora digo esto, hermano, porque nosotros somos responsables de cuidarnos. No tentemos al Señor nuestro Dios. Eso fue la respuesta que el Señor le dio a Satanás cuando le incitó y le dijo: si eres hijo de Dios, tírese, vale, que no le va a pasar nada. Y Jesús, el Señor, le dijo: no, yo soy hijo de Dios, pero no voy a tentar al Padre. Usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. Y Dios está con usted, pero no tiente al Señor. Y tenga cuidado, el hecho de que usted haya sufrido o haya pasado eso no quiere decir que le va a dar de la misma manera. Yo tuve COVID con mi esposa, fue triste el aislamiento, algo triste, pero déjeme decirle que nos dio favorable, pero eso no significa que hay que descuidarse, porque hay casos en donde hay gente que se reinfecta y no le da de la misma manera. Así que todo esto, hermano, para decirle: cuidémonos. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y podemos decir que gracias a Dios estamos al borde todavía de terminar un año. Un año donde literalmente fuimos acechados por la muerte, hermano. Estoy hablándole literalmente. Toda la humanidad tuvo sentencia de muerte sobre cada uno de nosotros. Y si estamos en pie, démosle gloria a Dios. Amén.
Y sobre todo quiero que usted aprenda algo, hermano. Las cosas nunca deben pasar desapercibidas. Siempre todas ellas tienen que traer una enseñanza. Y muchas veces pasan las cosas y no aprendemos de lo que... Si algo yo creo tuve que aprender este año, es que hay momentos donde el ser humano cree que tiene control de su vida. Usted y yo no tenemos control de nada. Si algo usted tiene que darse cuenta es que somos tan vulnerables que necesitamos a Dios. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros no empezamos el año con planes? ¿Cuántos de nosotros no dijimos, vamos a ir, vamos a venir, vamos a hacer, vamos a... Y todos esos planes quedaron nulos. Y si algo evidenció esta situación es que somos carne y que necesitamos a nuestro Señor. Y si eso es así, y si eso es una buena enseñanza para usted, ¿por qué se descuida espiritualmente? ¿Por qué actuamos como si nada? Creo que debemos más bien volvernos al temor de Dios y con temor y temblor estar delante de Él, sabiendo de que Él nos ha guardado y nos guardará aún. Pero que, hermanos, no podemos perder de vista lo que Dios quiere enseñarle a la humanidad. Algunos dirán, pero es que esto Dios no lo envió. Yo creo que Dios no lo envió, pero Dios lo permitió. Es muy diferente. Creo que esto es parte de las consecuencias de la mala administración del ser humano. Pero también creo que Dios lo permite para que el ser humano se detenga y considere de alguna manera su necesidad, su fragilidad. Y si es así, entonces, hermanos, humillémonos ante la mano de Dios, que Él tendrá cuidado de nosotros. Quiero que se ubique conmigo en el libro de Ageo. Ageo, profeta Ageo, capítulo 1. Y quiero ubicarme en este precioso libro, porque es sencillito, es un libro de 3 capítulos. Pero en estos 3 capítulos, en 5 ocasiones, habla Dios a Ageo para que le diga al pueblo una expresión que se repite por 5 veces. Dígale al pueblo que mediten en sus caminos. Dígale al pueblo que piensen, que mediten, que consideren en sus caminos. Y al repetirse este estribillo 4 o 5 veces, nos está alertando a nosotros de que Dios algo tenía que decirle a esa nación y que tenía que hacer un alto y considerar lo que estaba pasando en ellos, lo que estaba ocurriendo y lo que podía ocurrir. Pero no solo se lo dice a ellos, nos queda registrado a nosotros para que de igual manera nosotros en este momento meditemos por un momento y consideremos lo que es importante para Dios en nuestras vidas. El capítulo 1, verso 5 nos dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien. Tal vez el énfasis cae en la palabra bien, porque muchas veces medio meditamos, pero no meditamos bien. O muchas veces meditamos, pero meditamos desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva de Dios. Analizamos la vida, analizamos las cosas desde lo que nosotros pensamos y no desde lo que Dios piensa. Cada año que termina, es importante hacer un análisis de lo que ha ocurrido en ese año. Y es importante hacer un alto y considerarlo, pero considerarlo de la manera correcta. Y no simplemente pensar en las cosas buenas y malas, sino considerar el por qué esas cosas buenas llegaron o por qué esas cosas malas han prevalecido sobre nuestras vidas. Es partiendo de ese análisis, es partiendo de esa meditación en donde nosotros vamos a traer sabiduría a nuestro corazón. En el caso de este pueblo, Dios llama a este pueblo a meditar y le da una palabra específica a Ageo para que se la dé al pueblo,
para que este pueblo haga un alto y considere, porque estaban tan ensimismados, estaban tan metidos en sí mismos, tan buscando lo que ellos querían, que se habían perdido. En el verso 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que de la casa de Jehová sea edificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Cuando nos enfrentamos a este hermoso libro profético, debemos considerar que el contexto literario, el contexto histórico nos habla del tiempo de Esdras, cuando vinieron unos 50,000 de la deportación. Todos venían con entusiasmo porque Dios los había restaurado y los volvió a hacer nación. Dios, por medio del profeta Ciro, los trajo nuevamente, por el rey Ciro, los trajo, permitió que ellos volvieran otra vez a habitar en Jerusalén. 70 años habían pasado desde que fueron deportados y se cumplió la palabra de Dios, y esos 50,000 vinieron con mucha alegría, con mucho gozo. Esdras, como caudillo de ellos, comienza a motivar al pueblo y comienzan a reedificar el templo. Templo en el cual, si usted puede leer en su casa, en Esdras capítulo 3, verso 7 en adelante, comenzaron a entusiasmarse y a echar los cimientos de la casa de Dios, casa que había sido destruida y arruinada, porque el pueblo se había prostituido en gran manera y Dios los deportó. Pero este remanente ahora viene con júbilo y comienzan a edificar, y comienza a haber una serie de enemigos que tratan de intimidarlos, y ellos, después de haber tenido gozo y alegría de servir al Señor y de edificar la casa, ceden ante la presión de los enemigos y dejan de edificar la casa. Solo echaron los cimientos. Y pasaron 16 años desde el reinado de Ciro hasta el reinado de Darío, en que este pueblo dejó de edificar la casa y se ubicaron más en buscar lo suyo que buscar lo que Dios quería. 16 años. Es hasta que se levanta nuevamente el profeta Ageo y trae la palabra de Dios y comienza a decirles, ustedes están diciendo que todavía no es tiempo, y el tiempo ya llegó hace tiempos. Ustedes están ocupados más en sus casas artesanadas y se han olvidado de la visión de Dios con respecto a la vida espiritual. Les hace ver el profeta Ageo. Y trae esa palabra certera para que el pueblo entonces medite y considere de que, hermanos, nosotros los seres humanos no estamos aquí simplemente para almacenar riquezas o almacenar bienes. Somos llamados a edificar una vida espiritual en el temor y en el señorío de Cristo. Triste y dolorosamente para Israel, nos está pasando a nosotros de la misma manera. Años pasan en donde creemos que todavía no es tiempo. No, cuando esté viejito. No, cuando mis hijos se casen. O bueno, cuando yo me case. O cuando mi esposo se muera. Hay gente que tiene una percepción del tiempo tan errada, que lo que no han entendido es que Dios nos ha tomado como hijos para edificar un templo santo, ya no un templo natural como lo tenían ellos. Ahora nosotros somos piedras vivas que edificamos juntos el templo del Señor. Y que como piedras vivas tenemos que estar en una función continua, haciendo aquello para lo cual Dios nos redimió, para aquello para lo cual Dios nos rescató. Pero con el pueblo de Israel hay gente que todavía cree que todavía no es tiempo. No, cuando termine los estudios. Termina los estudios y nunca tiene tiempo. No, cuando tenga trabajo. ¿Cuánto tiempo ha pasado en donde su corazón te ha engañado? Y cual este pueblo ya han pasado, para ellos pasaron 16 años. Para muchos de nosotros ya han pasado más de 16 años. En donde Dios lo está llamando, Dios le está diciendo, detente, medita, considera. No, todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo, y el tiempo ya llegó. Somos edificadores del templo de Dios, del templo verdadero,
vivo, en el cual como iglesia Dios mora y habita. Pero triste y dolorosamente la iglesia está tan ensimismada cual el pueblo de Israel en esta época, que cada uno está haciendo lo que bien le parece, o cada uno está pensando en lo suyo propio y se ha olvidado de lo que es de Dios y de lo que Dios le encomendó a él. Pero el Señor manda la palabra a Ageo para que nos traiga al día de hoy también la misma voz y que nos llama a meditar y a considerar. Vamos a seguir un año igual, engañándonos a nosotros mismos, diciendo el tiempo de Dios no ha llegado cuando ya llegó. Yo no sé usted, pero creo que ese pueblo ciertamente tenía cierta justificación porque los enemigos lo intimidaron, pero dolorosamente ya después se amoldaron a no hacer lo que Dios quería. Sí, es interesante, este pueblo, los enemigos, según el capítulo 4 y el capítulo 5 y 6 de Esdras, nos revela que esos enemigos los intimidaron, quisieron manipularlos, quisieron desanimarlos, hasta llegaron a un punto donde mandaron una carta al rey Darío para que no los permitiera. De hecho, vino el rey Artajerjes, vino el otro rey, Asuero, y hasta que llegó el rey Darío, en donde también le mandaron una carta al rey Darío para que no les permitiera, y Darío no se opuso, más bien ayudó para que se construyera el templo. Pero pasaron 2 reyes más. Ahora, ¿qué es lo que quiero decirle? Tenemos un adversario, hermanos, que muchas veces se opone para que usted haga lo que Dios quiere. Y el problema no es ese, el problema es que nosotros cedemos a la intimidación del enemigo. ¿No ha notado usted que cada vez que usted quiere servir al Señor y hacer lo que Dios quiere, como que el enemigo se levanta más? Pero no tenga miedo, Dios está con usted. Y Dios te dará todos los recursos para que hagas lo que tienes que hacer en el edificio santo del Señor, como dice Pablo en el libro de Efesios, que somos el edificio de Dios, somos el templo de Dios. Pero muchas veces el enemigo sigue hostigando, y cada vez que hay personas que quieren levantarse, vienen problemas. Los problemas siempre van a estar. Usted necesita levantarse en el nombre del Señor, y como hizo el pueblo de Israel, cuando oyó la voz del profeta, se levantó y dijo: vamos a edificar. Y aunque los enemigos seguían, ellos lograron vencer porque Dios les dio la victoria. Usted y yo no podemos estar cediendo a las presiones del enemigo. No podemos estar permitiendo que el enemigo nos siga manipulando año tras año a través del temor, a través de la duda, a través de la culpabilidad. Si usted es un hijo de Dios, mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Amén. Así que levántese en el nombre del Señor y considere que muchas veces lo que empezó de una manera justa, porque el enemigo me tenía intimidado, ya han pasado muchos años, ya es para que usted venza a ese enemigo en el nombre de Jesús. Porque si Cristo está con usted, Él te dará la victoria, si usted se levanta a hacer lo que a Él le agrada y lo que Él quiere. De hecho, Él mismo dijo que en Él somos más que vencedores. Pero triste y dolorosamente, el enemigo sigue ganando terreno y ventaja. Y es ahí donde entonces lo que empezó tal vez como un desgano se convirtió en una mala actitud. Actitud que el profeta sigue hablando ahí en el verso 5 y vuelve a traer otra vez la palabra de Dios y dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos. Y es que, hermanos, vea lo que dice el 6: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y esta condición, estas circunstancias son parámetros que el profeta por la palabra de Dios trae al pueblo y le hace ver: te está pasando esto porque te olvidaste de lo que Dios quiere. Es lo que está diciendo: esto que te está pasando, de que no te calientas, de que recoges poco y aunque siembras mucho, es que te esfuerzas y nada te sacia, que nada tiene satisfacción en tu corazón, es simplemente evidencia de que tu vida espiritual está desequilibrada. Porque hay gente que cree que si trabaja, todo va a estar bien. Entre más trabaja, menos
se satisface su corazón. Porque entramos en un desbalance. Creemos que trabajando, estudiando, haciendo todo esto, me va a ir bien. Y más mal te va. Porque no se trata de dejar de hacer eso, se trata de hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Se trata de encontrar un equilibrio. Y el profeta viene por palabra de Dios y le dice, vean lo que les está pasando. Están sembrando. Siembran mucho y ¿cuánto recogen? Poco. Tratan de calentarse y vea, ¿qué pasa? Más frío tienen. Tratan de todo lo que ganan, ¿dónde lo echan? Como si estuvieran en un saco roto. Y todo eso está ocurriendo para que ustedes se den cuenta, le dice el profeta al pueblo, de que hay algo desequilibrado en ustedes. Porque la prosperidad viene de parte de Dios, no de la fuerza humana. Escúchenme, trabajen, ahorren, compren, pero la prosperidad viene según Dios. Porque de Dios es el hacer las riquezas. Pues hay personas que creen que pueden desligarse de Dios y tener lo que Dios quiere. Así no funciona. Este pueblo lo intentó. Y es hasta que el profeta les trae conciencia y les dice, vean lo que está pasando. Sus situaciones materiales y su búsqueda de casas artesanadas, más bien lo que les está trayendo es caos, porque han dejado la casa de Dios. Ahora, si aplicamos esto a nuestra realidad, tendríamos que tomar con humildad y decir que es muy probable que también nos esté pasando lo mismo. Cantidad de cristianos, hermanos, se han olvidado de su vida espiritual, de su responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Se han olvidado de su compromiso como piedra viva en el templo de Dios. Y usted los ve, nunca están satisfechos, nunca es suficiente, nunca hay disfrute, nunca hay deleite, nunca hay paz. Y entre más trabajan, menos le alcanza. Entonces el profeta dice, vean lo que está pasando. Eso es producto de que se han desequilibrado. Entonces hagamos lo mismo, veamos lo que nos está pasando. Si eso nos está ocurriendo, si ya nada nos satisface, si el dinero no nos alcanza, si hay un desequilibrio en nuestra vida espiritual, va a afectar nuestra vida natural. Medite. Este año no nos pase lo mismo. Que logremos encontrar el equilibrio en la palabra del Señor. De hecho, el profeta aún más honda un poquito en la situación, y si ve ahí el verso 9, dice, buscan mucho y hallan poco, encierran en casa y yo lo dejaré y lo disiparé en un soplo. ¿Y por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. En otras palabras, la razón por la cual ellos están pasando es porque Dios les está indicando que de alguna manera llegaron a tal desequilibrio espiritual en donde ellos se ocuparon más de las cosas materiales y se olvidaron de las cosas espirituales. De tal manera que entonces Dios mismo dice, todo lo que recogen, yo lo disipo. Todo lo que encierran, yo lo voy a disipar. Y aún más, va a llegar un punto en donde Dios mismo dice que Él va a detener los cielos, la lluvia, y va a detener los frutos, sencillamente porque el pueblo no quiere hacer un alto y considerar sus caminos y darse cuenta que nuestra vida en esta tierra está ligada totalmente al aspecto espiritual. Somos seres espirituales, hermano. Nuestra vida rige alrededor de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Y usted y yo no podemos olvidarnos de eso. Sí, trabaje, estudie y haga lo que usted quiere hacer. Pero no se olvide de sus cosas espirituales primarias. Hágalo uno sin dejar de hacerlo otro. Pero ese desequilibrio ha ocasionado en la iglesia un letargo, una ansiedad, un temor, y aún la iglesia está evidenciando sencillamente una sequía espiritual. ¿Por qué? Pregunta el profeta, hablando Dios a través de él.
porque han abandonado mi casa. Ya hoy en día la gente ya ni siquiera quiere comprometer con el servicio del Señor. Sí, hermano, ahora la iglesia ha perdido tal percepción espiritual que lo que le sobra es lo que le damos muchas veces a Dios. Siendo que Dios puso dones, talentos, responsabilidades para la edificación del templo santo, que es la casa de Dios, que es la iglesia, parece que eso ya se perdió. Y después preguntamos, ¿pero por qué me está pasando esto? Porque sencillamente nos hemos descuidado los aspectos espirituales. La prosperidad de Dios va ligada totalmente a nuestra responsabilidad espiritual de hacer aquello para lo cual Dios nos alcanzó. Y Dios te hizo una piedra viva para que edifiques el templo santo del Señor. Para Israel el templo era el centro de todo. Para Israel el templo significaba que Dios estaba en medio de ellos. Cuando en los años de conquista, Nabucodonosor y los otros reyes destruyeron todo el templo y Dios lo permitió, era porque Dios les estaba indicando: ya no estoy en medio de ustedes por el pecado. Y Dios los deportó. Para Israel, que eso sucediera era algo terrible. Ahora que venían a reconstruir el templo, era símbolo de que Dios estaba con ellos. Y que aunque el templo que iba a ser edificado era más modesto que el primero, porque si usted va un momentito al capítulo 2, el verso 3 dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora solo Babel, esfuérzate, dice Jehová, y esfuérzate también Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo el de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí viene el profeta y les hace una referencia a la primera casa. La primera casa era grande y majestad. No hubo un templo como este, algo maravilloso. Las especificaciones que están cuando Salomón lo construyó es algo majestuoso. Dios lo aprobó, no por lo majestuoso que era, sino por la disposición y la santidad del corazón que se estaba edificando. Ahora el que se iba a edificar era más modesto, pero lo más importante no era en sí la edificación, era la disposición del remanente para hacer lo que Dios quería. Un templo sin la voluntad de Dios, un templo sin Dios no es nada. Una iglesia sin la presencia de Dios no es nada, una religión más. Nosotros somos templo porque hemos respondido al llamado de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque Cristo está en medio de nosotros. Y aunque parezcamos modestos hoy, lo importante es que debemos esforzarnos, hermanos, para hacer lo que Dios nos encomendó a cada uno. Porque más adelante el profeta va a decir que la gloria de esta casa era mayor que la gloria postrera será mayor que la primera. Porque si el primer templo había sido edificado de gran majestuosidad, la gloria del segundo templo era mayor, porque fue en ese templo donde Cristo entró. Fue en ese templo donde Cristo entró, dándonos a entender que ese templo, su gloria era majestuosa, porque el Rey de Gloria estaba en medio de él. Hoy nosotros, más que procurar un edificio que aunque sea bonito o procuremos que esté mejor, lo más importante es nuestra vida espiritual. Y debemos considerar, hermanos, cómo estamos edificando nuestra vida espiritual. Si la hemos descuidado cual Israel en esta época, o debemos hacer un alto y considerar que ya hayan pasado muchos años en donde ya no sirvo a Dios, ya no me consagro, ya no lo busco, ya no oro, ya no estoy en constante comunión con Dios, y aún nuestra búsqueda de Dios casi se vuelve esporádica, o aún hasta al asistir a la iglesia se vuelve esporádico. Creo que debemos considerar y prestarle atención. No vaya a ser que todo lo que hagamos sea disipado.
Y que cuando llegue el momento de disipar Dios todo eso, lo que quiera es hacernos ver que debemos volver a los caminos primeros, a la senda antigua, a la responsabilidad espiritual que Él nos encomienda. Todo lo que está ocurriendo en esta época ocurrió porque Dios lo permitió para que el pueblo se detuviera y considerara. Pero me atrevo a decir también que todo lo que la iglesia está pasando en esta época tiene el mismo principio, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Cantidad de congregaciones se han cerrado este año. Cantidad de gente que estuvo en las iglesias hoy están en el mundo porque se enfriaron. Cantidad de gente ha perdido su norte espiritual. Tal vez preguntamos por qué. Porque hemos dejado de edificar para el Señor. Porque muchas veces lo que construimos fueron ministerios a la luz de nuestro ego, a la luz de nuestro orgullo, a la luz de nuestra vanidad, y no a la luz de lo que Dios quería, derramar su gloria sobre la iglesia. ¿Saben que cuando el tabernáculo en el desierto fue construido, Dios trajo su nube, el Shekinah de Dios, y se posó sobre Israel, sobre ese lugar, y estaba Dios visible en medio de ese lugar? ¿Saben que cuando Salomón construyó el primer templo, la gloria de Dios fue de tal manera que los sacerdotes no podían ministrar porque el Shekinah de Dios estaba ahí? Y si Dios nos ha manifestado en la iglesia en esta época, no es porque Dios haya cambiado, es porque nosotros hemos dejado de edificar el templo de Dios para edificar nuestras propias vidas, nuestros propios egos, nuestros propios ministerios, y hemos abandonado el principio de Dios. Pero Dios quiere derramarse sobre su pueblo. Dios quiere hacerse visible sobre su templo. Pero Dios lo que necesita es que el pueblo haga un alto y considere y vuelva a sus caminos, vuelva a sus orígenes. Si Dios nos rescató es para que seamos un pueblo especial. Dice Pedro en su primera carta que somos linaje escogido, pueblo especial, real sacerdocio. ¿Para qué? Para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere hacer visible su gloria sobre la iglesia en este tiempo. Pero el pueblo necesita detenerse y considerar sus caminos y volvernos en pos de Él. Ya dejemos de justificarnos de las cosas que hemos permitido que nuestro corazón nos engañe. Muchas veces el Espíritu de Dios viene y nos llama y nosotros seguimos dándole rienda suelta a nuestros apetitos y a nuestros deseos. Y nos hemos olvidado de la voz de Dios diciéndonos: es tiempo de edificar mi casa, es tiempo de comprometerse con Dios. Y máximo que pronto está por llegar el que ha de venir y no tardará. ¿Qué tal si viniera y no estuviéramos nosotros preparados? Pero me gusta pensar, cuando Dios habla a este pueblo, le trae la palabra en 3 aspectos para que ellos se den cuenta que toda su condición obedece a su mala acción, a su mal proceder, a su olvidarse de lo que Dios les dijo. Y es que eso no cambia, hermanos. Si proveemos para la carne, de la carne tendremos fruto. Mas si proveemos para el Espíritu, del Espíritu tendremos fruto. No nos engañemos, Dios no puede ser humillado. Si con humildad hacemos un acto y consideramos: Señor, mire, durante este año no ha sido muy bueno para mí, pero paralelamente dése cuenta de que es muy probable que su vida espiritual se descuidó en gran manera. Y lo que queda es arrepentimiento. Porque aquí lo más importante es que Dios está dispuesto a perdonar. Y Dios está dispuesto a ayudarnos. Si usted lee el verso 11 y 12, dice el 11, dice 12, perdón. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, capítulo 1, verso 12, dice:
Y el pueblo de Dios oyó la voz de Jehová, el pueblo oyó la voz de Jehová y las palabras del profeta, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo y diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Cuando el pueblo reacciona a la voz de Dios tomando una actitud de cambio, Dios reacciona a favor de ellos. Dice Santiago: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Pero cuando no hay una disposición de cambio, todo sigue igual. Sigue la sequía, sigue la hambruna, sigue la necesidad, sigue la pobreza, sigue todo. Porque estamos aferrados a una conducta de vida. Pero si con humildad, cual este pueblo oyó la palabra de Dios, oyó la palabra que trajo el profeta de Dios a través de Ageo, y el pueblo entendió que eso era palabra de Dios y se arrepintió y volvió, y Dios despertó el espíritu de ellos y ellos edificaron el templo que estaba abandonado, y Dios les dijo: yo estoy con vosotros. Pues es para nosotros igual. Si este año que termina usted hace un alto y medita en sus caminos y usted dice: no, mira, muchas de las cosas que me ha pasado fue porque yo me descuidé, permití cosas, actitudes, situaciones, pero el Señor está dispuesto a perdonar. Dios no solo nos perdonará, sino que nos ayudará, nos despertará en el espíritu y podremos hacer aquello para lo cual Él nos llama. Pero todo empieza en qué actitud está usted escuchando. Yo no estoy diciendo algo que a mí se me ocurra. Estoy simplemente tratando de entender lo que Ageo habló a aquella nación y lo que Dios nos está hablando hoy a través de ellos también. Porque hay un paralelo muy similar. Si el pueblo no hace un alto y medita y cambia, las cosas no van a cambiar. A pesar de que Dios quiera, y Dios desea el bien para su pueblo. Pero el bien de Dios para su pueblo está sujeto a la respuesta del pueblo al amor de Dios. O vamos a seguir en la misma actitud de engaño, o vamos a hacer un alto y arrepentirnos y decir: perdónanos Dios y ayúdanos, porque queremos hacer aquello para lo cual tú nos llamaste. En este contexto que está hablando Ageo, ellos se preocupaban más por sus casas artesanadas y se olvidaron de las cosas de Dios. Y hoy en día muchos se preocupan por cosas materiales y se olvidan de su vida espiritual. Su vida espiritual es lo más importante. Lo material es secundario. Jesús lo dijo de una manera muy simple, pero poderosa. Busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y lo demás va a suceder. De hecho, si usted sigue en su casa leyendo todo aquello, se va a dar cuenta que Dios derrama bendición sobre esa gente, porque ellos respondieron. Y cuando el pueblo responde a la voz de Dios, Dios responde a la voz de ellos. Y yo creo que Dios está llamando al pueblo de esta generación a que medite, que cambiemos de actitud y que nos volvamos a Él, a edificar lo que Él quiere que edifiquemos, que el templo santo del Señor, el cual es usted y soy yo. A nivel singular somos un templo, pero ese templo es a nivel singular o personal, pero eso no quiere decir que eso llegó hasta ahí. Pablo lo habla desde esa perspectiva diciendo que cada uno es templo del Espíritu Santo, pero a nivel corporal todos formamos un solo templo, que es la iglesia. Y usted no puede pretender ser templo individual, personal, sin ser parte del gran y macro templo del Señor, que es la iglesia. Porque hay mucha gente que se engaña, creen que pueden ser templos individuales y nunca tener contacto con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Eso no puede funcionar.
Por eso es que la Escritura nos manda a no dejar de congregarnos, como a algunos les ha agarrado la mala costumbre, creyendo que pueden vivir o sobrevivir siendo individual. No, hermanos, somos templo a nivel individual, pero eso no me quita de que yo soy parte del cuerpo de Cristo, del templo de Dios, donde Dios quiere mostrar su gloria y su poder para un mundo que tanto lo necesita. Así que Zorobabel y Josué oyeron y el pueblo de Dios, y ellos pidieron perdón y Dios los escuchó y les mandó a decir por medio de Ageo: yo estoy con ustedes. La pregunta para terminar es: ¿ha escuchado usted la voz de Dios? ¿Ha escuchado por un momento la voz de Dios que te está diciendo: medita, considera, y es tiempo ya de que tomes en serio tu vida espiritual como debe ser? Tu responsabilidad espiritual es importante que la tomes en serio, para que no vengan días difíciles en donde después digan: Señor, ayúdame, y no quisiste escuchar la voz de Dios en el momento oportuno. Incline su rostro. Si usted, ahí donde está, ha oído la voz de Dios, yo le invito a que en este momento le pida a Dios perdón conmigo. Le diga ahí donde está: Señor, perdóname, porque cual Israel en el tiempo del profeta Ageo nos hemos descuidado, hemos sido arrogantes, nos hemos ensimismado, procurando lo nuestro, y nos hemos olvidado de lo tuyo, Señor. Pero hoy nos arrepentimos de todo corazón y hemos oído tu voz, así como lo escuchó Zorobabel y Josué, y ellos respondieron al pueblo también. Hoy hemos oído tu voz y te pedimos: ayúdanos. Envía tu buen espíritu y ayúdanos a edificar la casa. Ayúdanos a responsabilizarnos de la vida espiritual de cada uno, a ser parte activa de lo que tú nos has encomendado. Despierta, oh Dios, despierta el corazón del pueblo, Señor. Despierta el corazón del pueblo, Señor, para que entonces tu presencia habite en medio de nosotros y tu gloria se deje ver. Padre, yo bendigo a tu pueblo y te pido un despertar de tu espíritu en el nombre de Jesús.